gracias por la invitación al Instituto del Futuro. Y ya que vamos a hablar del futuro, que casi es presente, ¿no? En la mejor disposición y en algo que me apasiona, que es la educación. Yo soy psicólogo de profesión, tengo algunos estudios en educación superior y en gestión, y creo que algunas de estas cosas podemos aportar el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya está perfectamente coordinado, se escucha muy bien, se ve muy bien, así es que estamos listos para empezar este programa que les prometo, les prometo que promete. ¿Ah? Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar con Deli. Por supuesto, le vamos a pedir a Deli que nos ayude a entender qué es a qué nos referimos cuando hablamos del pensamiento computacional. Mira, Guido, cuando nosotros hablamos de pensamiento computacional, primero pensemos que tenemos diferentes, el pensamiento es muy complejo, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de pensamiento y uno de ellos, aunque uno piensa que no lo utiliza, siempre es el computacional. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos un problema y vamos a resolver, estamos usando nuestro pensamiento computacional. Es un proceso que nos permite abordar un problema, comprenderlo y luego desarrollar las soluciones más adecuadas, ¿no? Nos permite descomponer, nos permite encontrar patrones, nos permite ver el tema de la abstracción, que es cada vez tener soluciones mucho más simples, y el algoritmo también. Entonces, eso es pensamiento computacional, que a la vez también nos ayuda en ampliar nuestras habilidades de comunicación, en aprender a trabajar en equipo, en tener, resolver problemas complejos, volverlos más simples, y es algo que siempre lo estamos usando, en todo momento, aunque no lo creamos. Deli, una repregunta. ¿Qué es un algoritmo? Seguramente muchas personas, yo te confieso que recién más o menos he entendido qué es un algoritmo, no hace mucho tiempo, pero igual las personas deben estar preguntándose, cuando dicen un algoritmo, ¿qué es un algoritmo? Mira, justo en este momento nosotros estamos escuchando mucho la palabra algoritmo, ¿no? Porque Facebook, Google, todos se mueven por algoritmos. Entonces, como que son unos pequeños pasos ordenados y que están ahí en todo momento encontrando los patrones y que sin que nosotros nos demos cuenta cuando estamos, por ejemplo, en Facebook o en Google, no sé si se han dado cuenta que a veces ustedes buscan, no sé, algo para su mascota y en Google, y de repente ven que en Facebook les aparece la publicidad de mascotas. Es porque ya nos han leído detrás con toda esta base de datos, han encontrado esos algoritmos, los patrones, y nos comienzan a mostrar publicidades en las cuales nosotros estamos enterados. Eso es como para poder entenderlo. No, excelente, gracias Deli. Luis, educación, habilidades, competencias, capacidades, habilidades socioemocionales, toda esta gama de lo que se necesita en la educación y específicamente cuáles son los aprendizajes fundamentales y cómo está este pensamiento computacional inserto en este modelo educativo que deberíamos pensar para el futuro. Mira, hoy en día no solamente está inserto, es el núcleo, es el centro. Desde mayo del 2016 tenemos un currículum que está centrado en el desarrollo de competencias. Y te digo tal como se define en el currículum una competencia, que es de alguna manera lo que acaba de decir Deli respecto al pensamiento computacional. El currículum dice que una competencia es una facultad, o más bien toda competencia es una facultad de la persona que consiste en combinar un conjunto de capacidades para resolver un problema desconocido de manera pertinente y con sentido ético. Eso es una competencia, cualquier competencia. Es decir, las competencias son facultades con las que los seres humanos nacemos, que nos pertenecen por naturaleza, que le pertenecen a este cerebrito con el que hemos nacido y que de lo que se trata es de desarrollarlas al máximo posible. Ya no estamos en la era de la adquisición de la información y del conocimiento. Ted Robinson dice en Escuelas Exitosas que qué sentido tiene hoy enseñarle a los niños todo lo que está en Google. Si está en Google,
Hoy de lo que se trata es de desarrollar al máximo sus capacidades y sus competencias, estas con las que nace y que son las que el currículum recoge, y que lo que se propone no es que los estudiantes logren muchísimos aprendizajes. Lo que se propone es que logren desarrollar al máximo sus competencias. Que en ese proceso, en el de resolver problemas complejos y desconocidos, van a aprender muchísimas cosas, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que desarrollen sus competencias, no que aprendan muchas cosas, que lo van a hacer. Pero lo que hoy sabemos respecto a nuestro cerebro es que así como aprendemos, y más bien para poder seguir aprendiendo, tenemos que olvidar. Así que no tiene mucho sentido desarrollar aprendizajes para olvidar y olvidar. De lo que sí tiene sentido es desarrollar competencias que nos hagan cada vez más humanos, que nos permitan desarrollarnos como seres cada vez más capaces de enfrentar la vida cotidiana. Excelente, Luis, muchísimas gracias, como siempre muy didáctico. Vamos a continuar con la secuencia didáctica que empezó muy bien, Deli, te agradezco muchísimo. Luis nos aclaró que estamos en un nuevo modelo educativo desde el 2016, tenemos un nuevo currículo para nivel básico, de educación básica, y hemos hablado de capacidades, competencias. Mi querido Guillermo, ¿qué es una competencia? ¿Cuáles son las más importantes que tenemos y que estamos buscando desarrollar en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes? Gracias por la pregunta. Yo quiero retomar lo que dijo Deli y lo que ha mencionado Luis, ¿no es cierto? En este paso a paso, que es la construcción y llegar hasta las soluciones. O sea, la competencia va a involucrar un conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que nos van a ayudar a finalmente establecer una solución, de elaborar un diseño, ejecutar ese paso a paso para encontrar la respuesta a la problemática que se nos presentó, a la dificultad que se nos presentó. Y cuando hablaba de él y precisamente ese paso a paso, el pensamiento computacional nos permite desarrollar primero la comprensión de la situación, nos permite identificar en esa situación cuál es la dificultad, descomponerlo en sus partes para poderlo entender, porque hay un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma tiene que ver con el aprender a desaprender para reaprender. Y miren qué interesante, porque el pensamiento computacional nos ayuda mucho en eso. ¿Saben por qué? Porque involucra diversas zonas de nuestro cerebro que lo pone en funcionamiento, ¿sí? Y esas diversas zonas tienen que ver con la capacidad para descomponer algo, ¿no? Para poder mirar mejor un problema complejo, para mirar las partes pequeñas y poder manejarlas en alternativa de solución, reconocer algunos patrones. Y eso es lo que ocurre con la computación, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando en la informática vemos que hay patrones, o sea, hay seguimientos, y algunos de ellos nos desarrollan también otras habilidades como la intuición. Y por lo tanto, las competencias y las capacidades más complejas, como la capacidad de abstraer, por ejemplo, ¿no es cierto? Y enfocarnos en otras situaciones, y crear y diseñar instrucciones. Y entonces, lo que vamos a ver, que estas competencias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el pensamiento computacional, van a involucrar un conjunto. O sea, yo digo, acá hay 3 conjuntos de habilidades que involucran, y que a veces no las estamos tomando en el currículum, no las hemos insertado en el currículum, por más que tengamos un currículum del 2013, 2016. ¿Saben qué? Los estamos obviando, no están ahí. Y estas habilidades tienen que ver con los aspectos cognitivos. ¿Como qué, por ejemplo? Las capacidades de síntesis, organización, representación de datos, automatización de resultados, la capacidad o la habilidad para comunicarnos, para presentar nuestras respuestas y nuestras propuestas, y además para transferir resultados. O las habilidades socioemocionales, que no tampoco están tan explícitas, esa capacidad de desarrollar autoconcepto, de autorregular nuestras emociones. O sea, cuando un niño se pone frente a la máquina, ¿no se han dado cuenta, frente a una computadora, cómo esto impacta sus emociones, cómo lo moviliza, cómo lo motiva, si es atractivo o no?
el tema de la empatía, el tema de la resolución de conflictos y las habilidades que tienen que ver precisamente con las disciplinas, ¿no? Que uno desarrolla. Pero además de estos tres conjuntos de habilidades, desarrolla valores, comportamientos, actitudes, ¿como cuáles? La capacidad de tener confianza, pues, la habilidad o la persistencia, la perseverancia, o sea, hay que ser perseverante para lograr el objetivo, la tolerancia, ¿no? Frente a los retos que nos pone esta nueva realidad que se nos presenta para poder resolver precisamente los conflictos. Muchas gracias, Guillermo. Qué interesante. Siguen presentándose varios temas. Se han puesto a la mesa ya el pensamiento computacional, la secuencia, ¿no es cierto? Los patrones, dijo Deli, los algoritmos, ¿no? Son secuencias y patrones que vas encontrando y se utiliza en este pensamiento computacional. Luis nos mencionó sobre las capacidades y las competencias y ahora Guillermo ya nos está hablando de otro tipo de habilidades adicionalmente, como las habilidades socioemocionales, la autocrítica, la capacidad de síntesis, de comunicación, etc. Efectivamente, fíjense, por mi formación de economista, nosotros fuimos confrontados con una realidad que a algunos todavía nos cuesta aceptar. Es que un economista parte de que somos racionales y empezamos así nuestros estudios y nuestra teoría, ¿no? Somos altamente racionales y que maximizamos todos nuestros beneficios, ¿no? O sea, todo lo que hacemos los humanos, y por supuesto esperamos que así sea en los economistas, tenía que ser totalmente racional, pero a partir del 2002 se demostró que nuestras decisiones son muy poco racionales y más bien tienen mucho de emotivo y tienen mucho de social. Y efectivamente, las emociones son tan poderosas que pueden aplastar a la razón. Y hay momentos en que uno se desconoce y eso no tiene de nada de razonable, sino más bien muy emotivo. Y en el aprendizaje, Deli, ¿tú crees que nos hemos olvidado un poco de las emociones? Y le haré la misma pregunta a nuestros otros invitados, para luego regresar al mundo del pensamiento computacional. Dime, Deli, ¿qué rol juega ahora? ¿Qué entendemos? Porque claro, si estamos hablando de pensamiento computacional, parece que estuviéramos un poco antítesis de todo este aprendizaje emocional, ¿no? ¿Qué dices, Deli? Mira, la verdad es que pienso de que todo está relacionado, ¿no? El aprender es muy importante en cómo tú aprendes, ¿no? Cómo te enseñaron. Es cierto, nosotros aprendemos y luego tenemos que desaprender, pero tenemos una gran oportunidad con los niños, ¿no? Empezar con ellos, a nosotros a aprender a enseñarles, ¿no? Y la idea es de que si vamos a hablar sobre pensamiento computacional, es no enseñarles de una manera solamente desarrollar una habilidad dura. También está de por medio las habilidades blandas, porque son importantes. No solamente vamos a crear tecnología, pero ¿qué tecnología vamos a crear? Esa tecnología tiene que tener un motivo, tiene que ser analizando un problema, empatizo con algún problema del mundo y luego voy y desarrollo esa solución. Entonces, ahí es muy importante y es algo que siempre lo digo y nosotros lo utilizamos para que podamos lograr esos objetivos, es trabajar con los niños la creatividad. Cuando tú trabajas para enseñarle con creatividad y promueves la creatividad del niño, es increíble cómo pueden empezar a aprender estos niños. Entonces, está todo relacionado. Nosotros, por ejemplo, en TechIBrains, cuando enseñamos al niño a crear tecnología, a utilizar las plataformas, pero a la vez todo está muy relacionado al por qué estamos creando esta tecnología, por qué queremos hacer este videojuego, qué solución estamos trayendo al mundo. Empatizamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una aplicación, les enseñamos a crear una aplicación móvil sobre las finanzas. Entonces, el niño comienza a programar en bloques, no en bloques que son como para niños, pero un aplicativo de finanzas, ¿no? Donde les enseña el plan del ahorro. Entonces, le estás enseñando de que tienes un fin, y eso es, nosotros tenemos que usar la tecnología para poder presentar soluciones que sean
que presenten a los problemas del mundo, ¿no? Y ahí está de por medio la metodología que utilicemos. Para acercarnos a ese niño también trabajamos, por ejemplo, con proyectos, ¿no? Porque el niño, mientras más presenta su proyecto, entonces se siente más motivado. Entonces, creatividad, motivación, y de esa manera vamos a lograr que comiencen a amar el pensamiento computacional, las matemáticas, las diferentes materias. Solamente depende de cómo nosotros enseñamos a los niños. Yo creo que en eso tenemos que trabajar muchísimo. Y también hay algo muy importante. Cuando nosotros aplicamos la creatividad, también estamos tratando de llegar a los diferentes niños, porque tenemos habilidades diferentes, tenemos diferentes formas de aprender. Si solamente nos empezamos con una sola, solo estamos llegando a los niños que nos pueden entender de esa manera. Tenemos que tenemos las inteligencias múltiples, o sea, ver cómo llegar a cada niño. Y por más que tengamos un aula de 25 niños, de 30 niños, los profesores en el salón pensar en que cada niño es único y llegar a cada niño con esas metodologías. Eso es algo básico. Correcto. Gracias, Deli. Mira, qué interesante. Lucho, el tema de la educación pusiste a la mesa y te agradezco la educación basada en competencias a partir del desarrollo de estas capacidades. Yo recuerdo que la primera vez que tuve contacto con el concepto de competencia estaba trabajando temas de educación técnica, o sea, educación superior no universitaria, y me hicieron una definición que no sé si todavía está vigente, pero es la que recuerdo, que decía que en el caso de educación técnica, decía que una competencia es un puesto de trabajo, ¿no? Y me ayudó a entender que era una competencia un poco. Lucho, y ahora tenemos pues el tema de las habilidades socioemocionales, los STEM, o sea, la parte más dura, más científica. En fin, ¿cómo está este proceso? ¿Cómo es que vamos involucrándonos con este tema de las habilidades socioemocionales y otras habilidades en general, y estas en particular del pensamiento computacional? Bueno, mira, primero que es importante poder distinguir y no mezclarlo todo, ¿no? Las habilidades no son competencias, las habilidades son eso, es algo que se aprende, se adquiere a partir de la repetición y la rutina de una serie de pasos dados. Es decir, yo adquiero la habilidad para, y mientras más repito y mientras más perfecciono la habilidad, más hábil soy. La habilidad tiene que ver con la rutina. De la misma manera, las capacidades se van desarrollando en la medida que se van empleando y se van puliendo, por decirlo de alguna manera, se van rutinizando. Y, si quieres, en términos desde la neurociencia, lo que se nota claramente cuando una habilidad es adquirida o es automatizada, dicen los neurocientíficos, la intervención del lóbulo prefrontal, que es el que comanda todas nuestras habilidades y capacidades, disminuye, porque la habilidad se automatiza y libera energía cerebral y capacidades para poder hacer otras cosas. Cuando aprendemos a manejar un carro, al principio no podemos escuchar radio, no podemos hacer ninguna otra cosa más que concentrarnos en el manejo, hasta que vamos adquiriendo el nivel suficiente de habilidad para automatizar estos procesos, y puede llegar al punto que llegamos a nuestro destino y ni siquiera nos hemos dado cuenta de cómo es que llegamos a nuestro destino, porque el proceso se automatizó. Y esto permitió que durante todo el camino nuestro lóbulo prefrontal, que tiene que ver con nuestras capacidades computacionales, con el razonamiento, se haya podido ocupar de otras cosas. Sin embargo, las competencias son algo diferente. Algunos han llegado a decir que la competencia es poner el conocimiento en acción, es actuar
lo que se aprendió. No, eso no es la competencia. Voy a referirme nuevamente a la definición que se da en el currículum, que me parece muy precisa. La competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes para resolver un problema nuevo, desconocido, de manera pertinente. O sea, las competencias no son aplicación de lo aprendido. Las competencias no son poner en juego una u otra habilidad. Es poner en juego todas las habilidades, todos los conocimientos que tenemos y que podemos adquirir porque queremos resolver un problema que no conocemos su solución, un problema para el que no nos han enseñado nada, que tenemos que descubrir cómo enfrentar y solucionar. El objetivo del desarrollo de competencias, por tanto, es que la persona aprenda a enfrentarse a lo desconocido, a lo que no está previsto. Y ese es el gran reto del siglo XXI, el poder aprender a enfrentarme a lo imprevisto, a lo que no se sabe que va a venir. A diferencia de lo que podíamos creer que era la educación en los siglos pasados. La educación era aquello que nos iba a preparar para poder enfrentarnos con éxito a lo que venía, como si supiéramos qué cosa era lo que venía, como si supiéramos a qué nos íbamos a enfrentar. Hoy asumimos que no sabemos a qué. En el ámbito de las competencias básicas y en el ámbito de las competencias profesionales. O sea, es ya clarísimo el hecho de que más de la mitad de las profesiones que van a ejercer los chicos que hoy están en la universidad aún no existen. No existen. O sea, se están preparando para ejercer carreras que aún no existen. Y sin embargo, se están preparando con planes de estudio del pasado, anacrónicos. Y ni qué decir con los chicos que están hoy día en la escuela. Están preparándose para el siglo XIX, o más bien para inicios del siglo XX con las justas, cuando debieran estarse preparando para el mundo del siglo XXI, que está demasiado lejos para ellos. El asunto de las competencias es un asunto que nos ha pillado con los pantalones abajo. Llevamos 6 años con un currículum centrado en competencias. Lo interesante es que es un currículum que no tiene contenidos temáticos, no tiene aprendizajes planteados. Y sin embargo, cuando vas a las aulas, te sigues encontrando a los profesores que siguen enseñando los contenidos casi los mismos que tú y yo aprendimos cuando estábamos en la escuela. Porque ya se sabe qué cosa tiene que aprender alguien en tercero de secundaria, o en segundo de secundaria, o en cuarto de secundaria, o en quinto. Y como ya se sabe, se sigue enseñando lo mismo y sin siquiera mirar qué cosa es lo que el currículum propone. Y no solamente en términos de enseñar, que lo que el currículum propone es que dejemos de enseñar, porque enseñar no es la tarea del maestro que desarrolla competencias, sino mediar, acompañar en el proceso del estudiante. Y lo mismo, seguimos obsesionados con que los estudiantes alcancen logros de aprendizaje, con que los estudiantes aprendan, cuando en el currículum se propone clarísimamente qué es lo que debemos evaluar: las competencias, nada más. No los aprendizajes, no los conocimientos adquiridos, no las habilidades adquiridas, solo las competencias. Y como esta cantidad de cosas que dice el currículum, pero que no las hemos leído ni les hacemos caso. Por ejemplo, desde mayo del 2016 que existe este currículum, se plantea clarísimamente en él que la evaluación formativa, porque ese es el enfoque que en este currículum se propone,
es una evaluación que no sirve y no se debe usar para aprobar o desaprobar. Es decir, desde el 2016 en el Perú no debieran haber aprobados ni desaprobados, porque la evaluación no es para eso. Sin embargo, se siguen aprobando y desaprobando a los muchachos, y a las niñas, y a los chicos. Es decir, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que tengamos un currículum que dice una cosa y que en el día a día de las aulas, e inclusive en el día a día del mismo ministerio, ocurran otras cosas, ¿no? O sea, hay 2 resoluciones viceministeriales del 2020 que son supuestamente normas técnicas para la evaluación, que contradicen totalmente el currículum y que en principio nacieron por tanto muertas, porque si hay normas de menor jerarquía que contradicen a la de la mayor jerarquía, no tienen valor. Contradicen en algunos aspectos como este, por ejemplo. En las 2 normas técnicas se plantean los criterios para la repetición y la desaprobación o la permanencia. Y en el currículum se dice que la evaluación no es para eso, que no hay aprobación ni desaprobación. Porque sí, en el desarrollo de las competencias, cada quien, como decía Delia, va a su ritmo. Cada estudiante va desarrollando sus competencias a su propio ritmo. Y lo dice literalmente el currículum. En un mismo grado podemos encontrar estudiantes que han alcanzado diferentes niveles de desarrollo en sus competencias. Y eso es lo normal. Y eso es lo que han demostrado todas las evaluaciones nacionales e internacionales. Y sin embargo, todavía seguimos queriendo que todos los chicos que están en un grado estén en el mismo nivel de sus competencias, lo cual es absurdo e imposible en el mundo real. Pero seguimos en eso. Falta mucho pan por rebanar y mucho camino por recorrer hasta que seamos un país enfocado en el desarrollo de las competencias de sus niños y jóvenes, y que haya dejado detrás el paradigma de llenar la cabeza de conocimientos, como si ese fuera el objetivo de la educación en nuestro siglo, ¿no? Bien, Lucho, clarísimo. Muchas gracias. Interesantísimo. Guillermo, ¿qué hacemos? El currículo dice desarrollo de competencias y todavía estamos hablando de contenidos, de aprendizajes, en fin. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es tu reflexión a lo que hemos escuchado tanto de la presentación de Eli y de Luis? Yo quiero rescatar lo que dijo Luis, ¿no? Que nos encontramos frente a un currículum que no tiene contenidos. Y eso es verdad. Tampoco tiene valores explícitos. Y en el 2018, 2019, se hicieron ajustes y revisiones que después la gestión posterior a la de nosotros no quiso aprobar y aprobó el currículum del 2016. Y cuando tú vas a las aulas, lo que hacen los profesores o a las escuelas, cuando tienen que hacer sus programaciones, sus planificaciones, toman este currículum y por lo bajo toman los diseños curriculares anteriores donde sí hay contenidos, ¿no es cierto? Y entonces utilizan 2 instrumentos para planificar, para incluir lo que van a trabajar con los chicos, para mirar qué habilidades, qué destrezas, capacidades, como quisiéramos llamarlo. Pero entonces, ¿por qué? Porque además tienen el reto de lo que piden las instancias internacionales, ¿no es cierto? O la realidad internacional en este proceso de socialización y el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Díganme, ¿cuánto tiene del currículo en desarrollar la capacidad de colaboración, de comunicación, de creatividad, de perseverancia, pensamiento crítico, de pensamiento digital, de empatía? ¿Cuánto tiene nuestro currículum de eso? Pero lo puede decir Deli, ¿no es cierto?, que trabaja con los niños. ¿Ah? Entonces, cuando comenzamos a mirar eso, decimos, bueno, las políticas educativas tienen que ver con esto. Y esas políticas no están hechas de la nada, están hechas por personas, por individuos. Y entonces en el país, lamentablemente, hemos venido pasando de gestión en gestión y ninguna ha sido capaz de retomar ese tema. El 10 de abril del 2019 se presentó en el despacho un currículum
ajustado. Pero lógicamente, como estaba atendiendo dos temas que había sectores que no les gustaba, ¿no es cierto?, no lo aprobaron. El tema del terrorismo y el tema de género. ¿Se dan cuenta? Entonces el tema también pasa por las decisiones de tipo político. O sea, la educación es un fenómeno no solo personal, no es solo social, no es solo, cognitivo, no es solo pedagógico. Es un fenómeno ideológico y político. Hay que convencerse de eso. Y entonces, en función de lo que vayamos mirando nosotros, entonces estaremos dándole una dirección y poder proponer políticas educativas de largo plazo, ¿no?, donde cualquiera que asuma el gobierno deba continuarlas y desarrollarlas. Si miramos un currículum por competencias, entonces pasaremos unos 5 gobiernos trabajando eso para saber al final, o por lo menos 3, que es lo que dura la instancia de un estudiante durante la educación básica, para saber cuáles son los resultados de la aplicación de ese currículum. Pero hemos ido cambiando tanto los currículums que no sabemos qué evaluamos ni qué no evaluamos. Ni qué logran nuestros alumnos, ni qué no logran. Correcto, gracias, Guillermo. Mira, muy cierto, gracias. Deli, cuando hablamos de este pensamiento computacional, ¿qué esperamos? O sea, ¿por qué es importante el pensamiento computacional? ¿Qué aporta en el estudiante? ¿Qué esperamos de su desempeño? ¿Por qué se ha puesto en la mesa el tema del pensamiento computacional? Mira, primero me gustaría aportar un poco lo que se ha comentado anteriormente, tanto Luis como Guillermo. La verdad es que yo soy una de las personas que pienso que tenemos que transformar la educación ya. Vengo con esta motivación, siento que se puede hacer, siento que hay muchas personas que han intentado cambiarlo y tal vez no se han podido, y hay un momento en que dices, esto ya es muy difícil de cambiar. No se va a poder hacer. Yo soy de las que pienso en que estoy muy motivada, pienso que se tiene que hacer, pero lo que sí creo es que es una decisión de Estado, es una decisión de gobierno, es una decisión, queremos cambiar la educación. ¿Hacia dónde estamos yendo? Nuestros niños al 2030, si bien lo dijo Luis, van a tener, los niños que empiezan el primer grado de primaria hoy en día van a tener otro tipo de empleos que ni siquiera nos imaginamos. Si nosotros mismos retrocedemos, yo soy comunicadora, cuando estudiaba comunicaciones solamente tenía 2 carreras en la UNIFE, periodismo y publicidad. Yo no me estaba imaginando, nadie me preparó para trabajar en Facebook, para trabajar haciendo campañas en Google. Entonces, yo no me imaginaba lo que se venía en el futuro. Entonces, yo creo que nosotros hoy tenemos esa oportunidad de saber, porque ya sabemos, ya está comprobado, que vienen otras carreras en las cuales tenemos que trabajar. ¿Por qué el pensamiento computacional? Y no solamente es para aquellos niños que quieran ir y estudiar ingeniería, ciencia, en STEAM, sino es para todas las carreras. Si hablas con un camarógrafo en un determinado momento, me decía, cuando llegaron los drones, yo pensé que me iba a quedar sin trabajo y ahora más bien me ayudan, complemento, hago mejores ediciones, tengo mejores notas, entonces mejores notas periodísticas. Entonces está en todas nuestras carreras la tecnología, la inteligencia artificial, está realmente es transversal. Por eso es necesario que los niños desde pequeños comiencen a pensar, a desarrollar este pensamiento computacional, pero de una manera divertida, en la que voy desarrollando problemas mucho más complejos y las voy haciendo mucho más simples, les vamos enseñando. Por eso es que el MIT, por ejemplo, creó el Scratch, ¿no?, que es programar con bloques, no ir de repente de frente a las letritas. Mi hijo, por ejemplo, cuando me dijo, mamá, yo quiero hacer un videojuego, entonces me dijo, pero quiero hacer Python. Y luego viene y me dice, mamá, no me gusta porque yo pensé que yo iba a hacer mi videojuego de frente. Le dije, no, tienes que comenzar a utilizar eso. Pero entonces ahí viene por detrás el Scratch, que es con bloquecitos, donde el niño va colocando las variables, va entendiendo algunas cosas y luego hace un proceso de transición y ya se va a Python, pero ya tiene los conceptos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Así es como tenemos que empezar para no asustar a los niños, porque eso nos pasó a nosotros en la matemática. No, esto no, porque si no lo entiendes, pero si uno lo enseña de a pocos, entonces sí se va a poder lograr. Y soy de una de las personas en que tenemos que ya levantarnos y transformar la educación, porque si no, nos vamos a quedar detrás.
Y la idea es que estas generaciones, y algo que sí me encanta de los niños, es que cuando tú les empiezas a enseñar, mira, tú les das un poquito del programa de Scratch o le das, de repente te vienen y te hacen muchas cosas más creativas. Cuando tú les enseñas que ellos pueden crear tecnología, no solamente sentarse, estar en los videojuegos, simplemente consumiendo, tú no sabes las energías, las ganas que quieren seguir y continuar. Solamente hace falta eso, que nosotros les comencemos a enseñar, a dar esos contenidos que nos hacen falta para que los niños comiencen simplemente a crecer y a transformar nuestro mundo. Gracias, Deli, gracias. Realmente el tema apasionante, se los ofrecí, es un tema apasionante. La educación es interesantísima. Los que estamos en el tema de innovación, ¿no es cierto? Alguna vez escuché una idea que me pareció bien potente. Decía, ¿cuál es la diferencia entre problemática y problema? Bueno, la problemática es un conjunto de problemas. Vamos a ir a la educación. La educación es el tema de los niños, están mal alimentados, la infraestructura, los profesores, los materiales, el equipamiento, el internet. O sea, hay una serie de problemas para crear toda esta problemática, ¿no? Entonces los innovadores dicen, concéntrate, Guido me decía, concéntrate, es un problema, no es una problemática, porque no vas a poder solucionarlo. Entonces, concéntrate en un problema. Mi querido Lucho, estamos hablando del futuro, porque el título es El futuro del pensamiento computacional, el futuro de la educación. ¿Qué hacemos, mi querido Lucho? ¿Por dónde empezamos? Yo estoy convencido de que no es posible ningún cambio en la educación sin los profesores. O sea, cualquier cosa podemos hacer y se han probado N cantidad de cosas en el planeta, desde internet, tecnologías, computadoras, libros, propuestas educativas autosuficientes, cuadernos de trabajo a prueba de profesores, libros a prueba de profesores, y ninguno funciona. Porque la mediación del profesor es absolutamente indispensable. No solamente en términos de lograr el desarrollo de las competencias, sino en términos humanos, en términos personales. Ni siquiera comprando un ejército de 400,000 robots que asuman la tarea de los docentes lograríamos nada. Es decir, la primera, y la más urgente y la más importante de todas las tareas se llama docentes. Después se podrán hacer todo lo demás, pero sin docentes no hay nada que se pueda hacer. Y esa tarea sí efectivamente tiene muchas aristas, porque no podemos sentarnos a esperar a que los nuevos y futuros maestros sean formados, porque la velocidad de recambio dentro del magisterio peruano es de cerca de 6,000 profesores por año. Si echas pluma, tenemos 400,000 maestros. Lograr que se recambien naturalmente los maestros con maestros que recién egresan de los institutos o de las universidades es esperar casi un siglo más. Necesitamos un programa de formación de maestros muy agresivo y costoso, por tanto. He participado, por suerte, me ha tocado participar en programas de formación de maestros muy exitosos. Estoy pensando, por ejemplo, en los maestros que se formaron en el programa del bachillerato peruano en los años 98, 99, 2000, a quienes me sigo topando por ahí en instituciones, en instancias, y que fue un programa de formación y de capacitación muy exitoso. Me tocó participar en un programa de formación, en una beca Presidente de la República que se hizo en los años 2015-2016, que se seleccionó un grupo de 300 maestros a nivel nacional y se les dio una beca de maestría de tiempo completo a un grupo recontra selecto. Están todos en puestos expectantes en direcciones regionales, en UGELes, y son de primera. Es decir, invertir dinero en la formación y en la capacitación de los maestros y en lograr una mejor y mayor profesionalización de los maestros
a la larga rinde frutos. Y es la primera y más urgente tarea que hay que enfrentar. El problema es que es una tarea en la que difícilmente se va a salir en las fotitos de la próxima semana. Porque no hay inauguraciones que hacer, pues no hay grandes cosas que mostrar. Y entonces cuando tú le intentas vender la idea a algún ministro de que hay que invertir por ahí, rápidamente se desaniman cuando ven el impacto y el costo. Dicen, no, tampoco, prefiero inaugurar 50 o 60 escuelas con ese dinero o comprar 1 millón de tablets. Porque el costo en la capacitación y en la formación de las personas no es visto como una inversión, es visto como un gasto inútil y no como la inversión que el país necesita. Me acuerdo perfectamente que, no voy a decir el nombre, de un ministro que desbarató un programa fascinante de formación era un task force de 700 maestros que se iban a formar a nivel nacional para que pudieran ser formadores que se desplegaran por todo el país y que se iba a contratar a lo mejor de lo mejor en términos internacionales para formarlos. Cuando ese ministro vio lo que costaba y que en ese proceso él no iba a salir en las fotografías, simplemente no le dio pase y lo canceló a pesar de que ya había arrancado, porque él no iba a salir en las fotos y a él le encantaba salir en las fotos, ¿no? Eso es terrible, terrible, ¿no? Porque no es ni siquiera por razones políticas, sino por razones, vamos a decir, autárquicas totalmente y de lo más nefastas a veces. Cierto, cierto. Mira, me parece, y coincido plenamente con el factor docente, ¿no? El docente es fundamental en este proceso y mucho más, como en cualquier otro proceso, pero en educación termina siendo crucial. Sin embargo, hay un componente, aparte de la entidad rectora, que es el Ministerio de Educación, en el caso de Perú, con el ministro y todo el personal. Sin embargo, también está la comunidad, las empresas, los padres de familia. Yo conozco también de alguna manera esos padres de familia que exigen, pues, ¿no? Algunos aprendizajes, contenidos y, en fin, todavía no entendemos muy bien lo que es una competencia y lo que pretendemos lograr desarrollando competencias. ¿Qué hacer, mi querido Guillermo? ¿Qué dirías? ¿Hacia dónde debemos apuntar con esta educación? ¿Qué agregarías a lo ya expresado? Mira, en primer lugar creo que hay que cambiar el chip en todos los que formamos parte o queremos aportar en la educación, ¿no? Hasta que no comprendamos que estimular la innovación y que supone una inversión de largo plazo y que esta tiene incidencia en la economía y en el desarrollo social del país, muy poco vamos a hacer. Porque los que finalmente toman las decisiones tienen que pensar todos los elementos que están involucrados en este desarrollo. Y no es que no hayan habido experiencias importantes en el país, sí las han habido. Yo lo voy a decir, o sea, siempre nos comparan en el tema de las evaluaciones internacionales, ¿no es cierto? Sobre todo con los resultados que hemos ido obteniendo en algunas pruebas. Yo les digo, por ejemplo, en el resultado que se toman a los estudiantes que cumplen los 15 años de edad, que son internacionales. En Perú, del 2002 al 2011, fue el único país que aumentó 56 puntos sostenidamente, como si fueran 2 grados. O sea, se les toma aproximadamente a los chicos de 15 años que están en tercera y secundaria. Pero como vino una nueva gestión, borró todo eso y ya no se continuó con las inversiones que se venían haciendo hasta ese momento, que fueron darle materiales, tener bibliotecas, darle recursos para que trabajen los maestros, porque el maestro no solo es su formación, es dotarle de los recursos, de las condiciones de educabilidad. Si no le das las condiciones, por más que sean muy hábiles, muy capaces, ¿no es cierto?, o tengan una buena formación, van a tener un problema terrible para poder desarrollar eso que tienen que desarrollar sus estudiantes, porque el que aprende y el que construye el conocimiento es el estudiante, no el maestro. ¿Ya? El maestro ayuda a que el estudiante construya y por lo tanto logre sus aprendizajes.
Entonces, si nosotros no dotamos de esas condiciones, y por ejemplo, ahora hablamos de cómo incluir el pensamiento computacional en los currículos. ¿Sabemos qué países ya lo han incluido? Yo le puedo nombrar algunos. ¿Ya? Dinamarca, Austria, Francia, Finlandia, Hungría, Italia. O sea, siempre nos comparan con ellos. Pero somos incapaces de esto introducirlo en nuestro currículum, ¿se da cuenta? ¿Sí? ¿Y por qué es importante incluirlo en el currículum? Porque fomenta las habilidades del pensamiento lógico, porque fomenta las habilidades de resolución de problemas, porque ayuda a desarrollar las competencias claves, porque permite la atracción de más estudiantes para que estudien ciencias de la computación. El futuro ya es diferente, el futuro ya llegó, y el futuro va a exigir actualización permanente, nuevos patrones de trabajo, resolución en la gestión. Las gestiones van a ser diferentes. ¿O acaso no nos ha pasado ahorita con la pandemia? Comenzar a trabajar de donde estemos. Eso es lo que nos ha pasado y no estábamos preparados para eso. ¿No es cierto? Perfecto. Y volvemos a la escuela y volvemos con modelos tradicionales. Perfecto. Gracias. Te agradezco, Guillermo. Este programa necesita repetirse y con tan ilustres invitados, mejor aún. Les estoy tan agradecido por esta gentileza, por habernos acompañado. El tiempo pasó volando, estuvo tan interesante y todavía hay tantos temas por desarrollar. Les estoy muy agradecidos y permítame, muchas gracias Lucho, muchas gracias Deli, muchas gracias Guillermo, muchísimas gracias nuevamente. Y finalmente permítame solamente hacer un anuncio. Estamos organizando. Personalmente voy a conducir a partir de enero aquellos que teníamos pendiente hacer nuestro emprendimiento este año, pues tenemos la oportunidad de reivindicarlos y hacerlo el próximo año. Tenemos un programa para niños, precisamente hablando de educación, Destellos Emprendedores, para desarrollar estas competencias y capacidades en los chicos. Tenemos un programa que empezamos la segunda semana de enero. Pueden escribirnos a culturaemprendedora10@gmail.com. Y una semana antes, es decir, la primera semana de enero, vamos a tener un programa Mujer Emprende Sí o Sí. Mujer Emprende Sí o Sí, sin excusas, para que ustedes empecemos el año muy bien. Queridos amigos, tenemos una promoción. Igual nos pueden escribir a culturaemprendedora10@gmail.com. No hay tiempo para más. Estoy muy agradecido por su amable y gentil compañía. Los esperamos el próximo viernes con otro tema igual de fascinante, igual de interesante, con la misma calidad de nuestros panelistas a quienes debemos todo el programa. Muy buenas tardes. Lindo tenernos en el programa, Lucho, Guillermo y Deli. Muy buenas tardes. Hola, Chino. Hola, ma. ¿Vinieron a poner el internet? Justo estoy probando. ¿Funciona bien? Sigue fallando como siempre. Y decían